Un cordial saludo. Mi nombre es Norman Mercado. Estoy a cargo del curso de Matemáticas Especiales. Y hoy les voy a presentar dos temas fundamentales del cálculo integral vectorial. El teorema del rotacional de Stokes y el teorema de la divergencia de Gauss. Ambos teoremas los vamos a desarrollar en los diferentes sistemas de coordenadas, ¿no? Hablemos primero del teorema del rotacional. Consideremos una porción de una superficie orientada positivamente y suave por secciones. El orientada positivamente significa que si recorremos el contorno de la superficie, ¿cierto?, en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, la superficie siempre queda a la izquierda, ¿cierto? Eso es lo que significa que es orientada positivamente. Y suave porque no tiene picos ni vacíos en su cuerpo, en el cuerpo de la superficie, ¿cierto? La porción de la superficie encerrada por una curva cerrada simple y suave por tramos. Si en cada punto de esa superficie, ¿cierto?, y su contorno, ¿no?, se define una función vectorial f, cuyas componentes, ¿cierto?, sus componentes y sus primeras derivadas son continuas. Entonces, el teorema establece que la integral cerrada sobre esta trayectoria, ¿cierto?, de f escalarmente con el diferencial de longitud, debe ser igual a la integral de superficie del rotacional de f escalarmente con el diferencial de superficie. Ya previamente habíamos establecido, ¿cierto?, una manera para determinar el diferencial de superficie, ¿sí?, como su magnitud por un vector normal unitario. Y ese vector normal unitario, n, se encuentra como el gradiente de la función escalar dividido su magnitud. En los diferentes sistemas coordenados ya vimos cómo determinar el gradiente de cualquier función escalar, dividirla por su magnitud, y eso nos da el vector unitario. Ahora, para hallar el diferencial de S hay que proyectar la superficie dada sobre uno de las superficies coordenadas, ¿cierto? Particularmente si estamos en el caso de las coordenadas cartesianas, ¿cierto? Si la superficie la proyecto sobre el plano XY, ese diferencial de S es igual a dx por dy, que son las variables en el plano XY, ¿cierto?, dividido el vector normal a la superficie escalarmente con mu sub z, ¿sí? El vector normal sería pues así, ¿no? Y escalarmente con mu sub z me da la proyección del diferencial de superficie sobre el plano XY. Igual, la superficie se podrá proyectar sobre cualquiera otra de las superficies coordenadas. Si hablamos de coordenadas curvilíneas, muchachos, ¿cierto?, entonces recuerden que en las coordenadas curvilíneas son u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Entonces, si esta es la superficie y la vamos a proyectar sobre el plano u sub 1, u sub 2, entonces ese diferencial de superficie será H1, H2, diferencial de U sub 1, diferencial de U sub 2, sobre el vector normal escalarmente con mu sub 3. Y así, sobre cualquiera de las superficies coordenadas se puede hallar el diferencial de S. Ese diferencial de S por el vector normal me da el diferencial vectorial de superficie que está relacionado aquí en el teorema. Aquí tengo un ejemplo en coordenadas cartesianas que se los voy a presentar. Es una superficie plana
en el primer octante, ¿cierto? Y la ecuación que me define esa superficie o a ese plano es x más 2y más 3z igual a 6. ¿Qué significa eso, muchachos? Que cuando x vale 0, entonces en el plano YZ es la recta 2y más 3z igual a 6, que corta en z igual 3 y y igual 2. Es lo que está indicado aquí, ¿cierto? Y también cuando z vale 0, por ejemplo, quedaría esta recta, ¿sí? Cuando z vale 0 quedaría x más 2y igual a 6, que serían esta. Y finalmente en esta. Entonces ya tenemos caracterizado el plano. Entonces ese plano phi, la función phi, es x más 2y más 3z igual a 6. Y el gradiente de esa función escalar, recuerden que en coordenadas cartesianas el gradiente es un vector en cualquier sistema curvilíneo, ¿no? Pero es derivada de x con respecto, derivada de la función con respecto a x en la dirección mu sub x. Entonces aquí me queda mu sub x, aquí sería 2 veces mu sub y más 3 veces mu sub z. Y el vector normal entonces será mu sub x más 2 veces mu sub y más 3 veces mu sub z sobre la magnitud, que es la raíz cuadrada de 1 más 2 al cuadrado, que es 4, más 3 al cuadrado, que es 9, daría raíz de 14. De hecho es lo que está planteado aquí. Bueno, aunque primero la estrategia que vamos a utilizar para demostrar el teorema es primero calcular la integral de línea, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer tres integrales. Una integral que es sobre la trayectoria C1, otra sobre la trayectoria C2 y la otra sobre la trayectoria C3. La suma de esas tres integrales me dará, ¿cierto?, la integral total cerrada de línea. Pero hay que multiplicar escalarmente el vector por el diferencial de longitud. Entonces miren, el vector, que es la función vectorial, tiene componentes en x y en z. Esa función vectorial no tiene componente en y, ¿cierto? Entonces, si vamos a referirnos a la trayectoria C1, en esa trayectoria la z vale 0, ¿cierto? Y la x y la y son variables. De manera que el diferencial de longitud será simplemente dx en la dirección mu sub x más dy en la dirección mu sub y. ¿Bien? ¿Qué es lo que está presentado acá? En la trayectoria C2, ahí la que valdría 0 sería la x, ¿cierto? Y solamente dependería de y y z, y así sucesivamente. Veámosla pues los cálculos, ¿no? La circulación del vector, ¿cierto?, en la primera trayectoria, la primera integral será, ahí el diferencial de longitud es de x mu sub x más de y mu sub y, como se los acabo de indicar. Y al hacer el producto escalar de f con ella, recuerden que f es x mu sub x más y mu sub z. X mu sub x más y mu sub z. Entonces, estamos en la trayectoria C1, ¿cierto? En esa trayectoria C1, el diferencial de longitud es de x mu sub x más de y mu sub y. Y al hacer el producto escalar f con dl1, nos queda simplemente x de x. Y como x varía, en el caso de, miren que es probable que se equivoquen integrando entre 0 y 6, y realmente la integral no es entre 6 y 0. En esta trayectoria la x no es entre 0 y 6, perdón, sino entre 6 y 0. Eso es importante porque tienen la tendencia los muchachos a integrar de 0 a 6, y esa integral daría ese en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, ¿de acuerdo?
Entonces lo que vamos a hacer es integrar entre 6 y 0. El resultado de la integral es x2 sobre 2 entre 6 y 0 da menos 18. En la segunda integral, ya el diferencial de L ya contendrá las componentes y y z. O sea, de y mi sub y más de z mi sub z. Y el producto escalar dará y por el diferencial de z. Entonces, como y z están relacionados, mediante esta ecuación, ¿cierto? Recuerden que ahí la x vale 0. Entonces 2y más 3z es igual a 6, significa que y es 6 menos 2y, perdón, y es 6 menos 3z, perdón, sobre 2, que es lo que tengo acá. 1/2 de 6 menos 3z. Al hacer la integral, ahí la z sí va de 0 a 2. Al integrarlo, el resultado da 3. Y la tercera integral de línea, ¿cierto? Procediendo de manera similar. Y para no alargarme mucho en el cuento, esa da 18. Y el resultado de hacer la suma algebraica es 3. O sea, la circulación del vector, la circulación en esa trayectoria cerrada da 3. Y de acuerdo con el teorema, esa circulación debe ser igual a la integral de superficie, que es la que viene a continuación, ¿no? Recuerden que para calcular la integral de superficie, primero hay que calcular el rotacional del vector. En cartesianas, el rotacional se calcula de acuerdo con este algoritmo, ¿no? Vector mu sub x, mu sub y, mu sub z, las derivadas parciales con respecto a las diferentes variables, y aquí las componentes del vector. Recuerden que las componentes del vector son x en la dirección mu sub x y y en la dirección mu sub z. O sea, no hay componente en la dirección mu sub y. Entonces, el rotacional de f da simplemente mu sub x. ¿De acuerdo? Y, de acuerdo con lo que les planteé ahorita, ¿cierto? El gradiente de la función es mu sub x más 2 mu sub y más 3 mu sub z. ¿Cierto? El gradiente. Bien, se lo voy a recordar. El vector normal es el mu sub x más 2 mu sub y más 3 mu sub z dividido raíz de 14. Dividido raíz de 14. Pero al hacer el producto escalar entre el vector normal y mu sub z, eso sí voy a proyectar sobre el plano XY, ¿cierto? Ese producto escalar me daría dx por dy. El vector normal, que lo voy a repetir aquí, mu sub x más 2 mu sub y más 3 mu sub z dividido la raíz de 14 implica que ds es igual a ese vector normal por el diferencial escalar de superficie. Y ese diferencial escalar de superficie es, al proyectar sobre el plano XY, es de x por dy sobre el producto escalar entre n y mu sub z. Entonces ese producto escalar da 3/14. Perdón, 3 sobre raíz de 14. Entonces al multiplicar n por el diferencial de s, raíz de 14 se cancelan y queda simplemente esta expresión. El diferencial vectorial de superficie, de área de superficie, pues, es de x de y por este vector. Entonces, al hacer el producto escalar entre el rotacional, que ya lo calculamos, que es x, ¿cierto? Con este diferencial de s, el resultado simplemente es de x de y sobre 3. Ahora bien, ¿cómo se calcula una integral de superficie? En esa integral de superficie hay dos variables, ¿cierto? La x y la y. Entonces tengan presente este hecho, muchachos, ¿cierto? Que la x, si yo pongo la x a variar entre 0 y 6, entonces la y
No se puede ocurrir decirle que la y también varía en este caso de 0 a 3, sino que la y varía de 0 hasta donde está la recta, ¿no? Y en la recta, cuando z vale 0, me queda x más 2y igual a 6. O sea que si x varía de 0 a 6, la y varía de 0 hasta 6 menos x sobre 2. El límite de integración tiene que ser bien establecido, ¿de acuerdo? La x varía de 0 a 6 y la y varía de 0 a la recta, 6 menos x sobre 2, ¿cierto? Ya lo que viene es cosmético, ¿cierto? Hacer la integral y el resultado da 3. O sea, queda verificado el teorema del rotacional, ¿cierto? En coordenadas cartesianas. Se puede hacer igual en cualquier sistema curvilíneo. Aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo, y perdonen la redundancia, ya en coordenadas cilíndricas circulares, ¿cierto? En coordenadas cilíndricas circulares, esta región que está en el primer octante, su ecuación matemática es ρ igual 2. O sea que el gradiente de esa función escalar simplemente es μ sub ρ. O sea, y como no hay necesidad de proyectarlo sobre ninguna otra, sino que queda ya sobre esa superficie. Y esa es la ventaja de trabajar en coordenadas cilíndricas, ¿cierto? A esta simetría, que no tengo que proyectarla sobre ninguna otra superficie coordenada, sino que ya queda sobre la misma superficie coordenada, ¿cierto? Igual, si vamos a verificar el teorema del rotacional, entonces hay que hacer aquí en este caso 4 integrales de línea, ¿cierto? Y la integral de superficie. La ventaja aquí es que el diferencial vectorial de superficie, el nivel vectorial, es H2, H3. H2 vale ρ y H3 vale 1. Entonces da ρ, ¿cierto? Diferencial de phi por el diferencial de z en la dirección μ sub ρ. Entonces ya tengo el diferencial de ese. Miren que no hay que proyectarlo sobre ninguna parte, ¿cierto? Y el vector normal ya sabemos que es ese, ¿cierto? Y ya no es sino hacer el producto escalar f con el diferencial de longitud para calcular primero la integral de línea. Entonces analicemos. En esta superficie C1, perdón, esta línea, en esta curva pues, ρ vale 2 y varían phi, el ángulo, y en esa línea z vale 0. Entonces, cuando yo voy a calcular el diferencial de L1, será diferencial de ρ en la dirección μ sub ρ más ρ de phi en la dirección μ sub phi más de z en la dirección μ sub z. Pero resulta que diferencial, que ahí ρ vale 2, o sea que su diferencial vale 0. Aquí me quedaría ρ de phi μ sub phi más de z μ sub z. Pero igual, como también z vale 0, entonces el diferencial de L1 simple y llanamente es 2 veces de phi en la dirección μ sub phi. Y como en el vector f, ¿cierto?, no hay componente μ sub phi, ese primer producto escalar tendrá que dar 0. ¿Sí? La primera integral tiene que dar 0, pues, por lo que acabo de decirles. Para la segunda integral, la variable es z. Entonces el diferencial de L es dz μ sub z. Y el producto escalar da 2 veces dz. Ahora, z en esa trayectoria va de 0 a 4. De 0 a 4. Y por lo tanto, por aquí vamos 0 y por aquí vamos en 8. Primera me dio 0, la segunda me dio 8. Vamos para la tercera. Con el mismo razonamiento, pues.
En esa tercera me da 0 y la cuarta da menos 8. Se concluye que toda la circulación de ese vector sobre esa trayectoria cerrada, en este caso concreto pues, es 0. Y ese mismo resultado debe darnos la integral de superficie. En efecto, si usted calcula el rotacional de esa función, que esta es la fórmula pues, 1 sobre ρ y lo mismo, da 0. Entonces si el rotacional es 0, entonces la integral de superficie es 0 y queda verificado el teorema. Me quedó pendiente, bueno, ya les corresponderá a ustedes, ¿cierto?, verificar ese teorema con base en los ejercicios que están resueltos tanto en el material como en la guía, ¿cierto? Hacer un ejercicio para verificar el teorema de Stokes en coordenadas esféricas. Entonces vamos a concentrarnos en el teorema de la divergencia. ¿Cuál es el contexto? ¿Cierto? Es la manera de efectuar una integral de volumen mediante una integral de superficie. Pero tenemos que contextualizarlo, ¿no? Tenemos una región del espacio completamente limitada por una superficie. O sea, debe estar confinada en el espacio de esa región. O sea, si yo tengo un volumen cubierto por una superficie, ¿cierto?, lo que el teorema establece es que la integral de volumen de la divergencia de la función vectorial por dB debe ser igual a la integral cerrada de superficie de f de s, ¿cierto? Ahora, la divergencia de un campo vectorial f es el límite de la cantidad de flujo por unidad de volumen que sale de una pequeña superficie cerrada. Esta es como la interpretación física de la divergencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo verificar el teorema? Hay que hacer exactamente lo mismo, muchachos. O sea, se establece la región en la cual vamos a verificarla y la superficie encerrada, la superficie que encierra a dicho volumen, que debe ser cerrada, ¿cierto? Entonces nos dicen, la figura 4 nos ilustra la región, ¿cierto? La región es, aquí tenemos una parábola, una cara plana, o sea, serían una de abajo, una de arriba, una de atrás, una de este lado y la superficie, en este caso, curva, ¿no?, que corresponde a una paraboloide. Si esta es la función vectorial 2y mu sub x menos z mu sub y más z cuadrado mu sub z, la divergencia al aplicar la fórmula da 2 veces z. La divergencia, ¿cierto? Entonces la integral de volumen será integral de la divergencia de B. En ese volumen, la X va de 0 a 2. Miren, la X, que es esta, va de 0 a 2. ¿Ven? Ahí está. Y la Y iría de 0 a x cuadrado. ¿Sí lo ven? Porque si nos ubicamos en el plano XY normal, ¿cierto?, y esta es la parábola y igual a x cuadrado, hombre, cuando x vale 2, la y valdrá a 4, que es como queda perfectamente establecido allí en la figurita, ¿no? Entonces, la integral es triple, recuerden, se integra para x, se integra para y y se integra para z. La z va de 0 a 6, la y va de 0 a x2 como se los acabo de indicar y x varía de 0 a 2. Entonces primero integro para z, después se integra para y después para x. El resultado es pues 96. Ese es el resultado de la integral de volumen. Ahora tenemos 5 caras, ¿cierto? O sea que hay que hacer 5 integrales de superficie. Hablemos primero de la cara OAB. OAB, es que es la cara de abajo pues. En esa cara la z vale 0.
¿De acuerdo? La z vale 0. Y la x varía de 0 a 2 y la y de 0 a x2. Bien. Entonces, en esa cara, el diferencial vector, y esta es una de las cosas que más dificultad le presenta a los muchachos cuando están empezando, ¿cierto? El vector normal tiene que salir de la superficie. Entonces, si estamos en el plano XY, un vector aquí, un vector normal que sale es en la dirección hacia abajo. O sea, sería de x de y por menos mu sub z. O sea, de x de y menos mu sub z. Porque tiene que salir de la cara, no puede entrar al recinto donde está definida la función vectorial. Tiene que salir. Entonces, eso es consecuente con lo que está planteado aquí, ¿cierto? En la cara que estoy hablando, el diferencial es menos de x de y mu sub z. Y al hacer el producto escalar da menos z cuadrado por dx de y. Pero como en esa partecita la z vale 0, aquí en este plano de acá la z es 0, entonces eso hace que esa primera integral sea 0, ¿cierto? Para la superficie DEC, la cara pues, la cara DEC, ¿cuál es? DEC. El diferencial es el mismo, pero miren que ya el vector normal es así. O sea que el diferencial de S para esa carita sería positivo, de x de y en la dirección mu sub z. ¿De acuerdo? Y ahí z vale 6. Z igual a 6. Entonces quedaría así, ¿no? Entre x igual 0 y y igual de 0 hasta x a la 2 de 36 veces de y de x. ¿De acuerdo? De y de x. Al integrar el resultado es 96. Muy bien. Para agilizar un poquito el asunto, ¿no? Y no cansarlos con esto, en la tercera cara, la tercera superficie, que es la cara OBCD, o BCD, o sea, la cara de allá del fondo, en esa cara, x vale 0. La y varía de 0 a 4 y la z de 0 a 6. Al hacer el trabajo, ¿cierto? Bueno, el diferencial. En esa cara, como va para allá, el vector normal sale, entonces ya no es mu sub x, sino menos mu sub x. Esa es la razón del signo, ¿no? Menos de y de z mu sub x. El resultado es menos 96. En la superficie ABCE, identifiquémosla aquí. ABCE, que es la cara de acá de este lado. El vector normal es mu sub y, o sea que el diferencial de superficie, ¿cierto? Será de x de z en la dirección mu sub y, porque ese vector sale así, va en la misma dirección del vector del versor. Estamos en esta cara, ¿no? Entonces, al hacer el producto escalar da menos z de x. Recuerden, z va de 0 a 6, x va de 0 a 2, y el resultado de la integral es menos 36. Y la última, siempre lo mejor queda para el final. La última cara es la cara, por decir, esta curva, ¿no? Esta cara aquí. Entonces, ahí sí hay que calcular el diferencial de S. Y para calcularla podemos proyectarla sobre el plano YZ, ¿sí? O sobre el plano XZ. No podríamos proyectarla sobre el plano XY, porque daría una línea, ¿cierto? Entonces, aquí yo la voy a proyectar sobre el plano YZ, ¿cierto? Entonces, el diferencial de S será de y de z n escalarmente con mu sub x
por el vector normal. Y recuerden que el vector normal es el gradiente de phi, ¿cierto?, dividido su magnitud. Que es esta, ¿no? Aquí estamos aquí. El vector normal nos da, aplicando la fórmula, ¿no?, del gradiente, 2x en la dirección mu sub x menos mu sub y sobre raíz de 4x2 más 1. Y el diferencial vectorial de área será n escalarmente con ds. Entonces, como lo estoy proyectando sobre el plano ZY, ¿cierto?, el resultado es que el diferencial vectorial me da 2x mu sub x menos mu sub y sobre 2x por dy de z. ¿De acuerdo? Pero x, recuerden, y es igual a x2. O sea que x es igual a y a la 1 medio. Entonces tenemos que, ¿cierto?, que expresar todo en términos de las variables y y z para poder hacer la integral. Por eso que aparece z por y a la menos 1 medio, ¿cierto? ¿Sí? O sea, y sobre, z sobre x. Bueno, al hacer la integral el resultado da 132. Entonces, recuerden, primero integran para z, después para y queda el. Entonces, al hacer la suma algebraica, ¿cierto?, nos queda 96, con lo cual queda verificado el teorema en coordenadas cartesianas. Bien. Hay un ejemplo 420 que consiste en verificar el teorema pero en coordenadas cilíndricas circulares, ¿cierto? Que se los menciono aquí, pues esos ejemplos están desarrollados en las guías, ¿cierto? Van a quedar aquí registradas, ¿no? Ahí está la solución. Aquí está la integral de superficie y el resultado da exactamente igual. Que tengan un feliz día. Hasta luego.